Tres. Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, a la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad, en la asignatura Investigación Educativa. En esta ocasión, en la sesión número 3, vamos a abordar el tema Investigación Educativa y el proceso educacional. Tomando en consideración el trabajo que hemos venido realizando en las sesiones anteriores, estamos revisando lo que es específicamente la educación y esta cómo se ve vinculada en lo que es la escuela, en la cual va a transmitir, más que todo, valores, conocimientos y destrezas. Lógicamente, esto para alcanzar un desarrollo integral en nuestro estudiante, tomando en consideración pues un desarrollo ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Entonces, si todos estos se logran articular, estaremos alcanzando el desarrollo integral de nuestro estudiante, con las características que una sociedad, tanto de la información como del conocimiento y al mismo tiempo de la globalización, requiere. Ahora bien, las condiciones para la mejora de los aprendizajes están vinculados a 4 categorías. Y poder alcanzar esa calidad, nosotros estaríamos trabajando con un apartado de la educación transformada, donde nosotros, como partes de un proceso educativo, como agentes sociales que somos como docentes, tenemos que ver el trabajo de lo que es la educación, tomando en consideración pues un apartado que es fundamental en este momento, la inclusión. Y con ello nosotros estaríamos pues teniendo una mirada diferente en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. También recordemos que ahorita, por las mismas exigencias que comentábamos, la carrera de los docentes, ¿no? Que es importante la preparación desde un proceso de vinculación, de investigación, también de estrategias, metodologías, de evaluación que vamos a trabajar también. Entonces, es a partir de ahí que el docente necesita evolucionar en ese apartado para lograr pues esta calidad en referencia a lo que es la educación. Y es por ello que se ve vinculado con lo que es el proceso de la educación pública. Tomando estas condiciones, entonces nosotros estaríamos pasándonos a una educación pues más integral. Lógicamente que todo esto se puede articular. Ahora bien, las funciones que realiza nuestra institución como tal, evaluamos, orientamos y formamos. Pero vamos a trabajar unos minutos sobre lo que es la evaluación, que es tan importante y la cual nos lleva que nosotros, para poder alcanzar esa evaluación de calidad, es necesario que veamos los estándares de aprendizaje y los indicadores para, más que todo, tener un desarrollo personal y social en nuestros alumnos. Tomando como punto de partida, pues también no únicamente los apartados nacionales, sino que también internacionales. A partir de ahí, nosotros como docentes tenemos y estamos obligados para desarrollar en nuestros estudiantes, pues esos indicadores de desarrollo personal y social que nos lleven más que todo a vincular un proceso escolar, tomando como punto de partida pues el liderazgo por parte del grupo directivo y también de los docentes, ¿no? De todo este colegiado que si trabaja de manera articulada, pues la visión de la educación pues totalmente va a ser distinta para nuestros alumnos, ¿no? Entonces, esta gestión pedagógica que es importante y necesaria realizarla, ¿no? Entonces, la formación y la convivencia desde todos estos apartados de la gestión de los recursos se ven vinculados con un proceso de transformación, tomando como un eje rector que nosotros somos los que estamos participando. Entonces, en la investigación educativa, maestros y maestras, nos lleva a que nosotros trabajemos un proceso educacional que permita un liderazgo, una gestión pedagógica, una formación y convivencia y también este apartado que no tenemos que dejar a un lado, lo que es la gestión de los recursos. Tomando como punto de partida el liderazgo desde el proceso directivo, ¿no? Y también la planificación de la gestión de los recursos, tomando
también como un apartado que es necesario hacer esa transformación dentro de las organizaciones. Sabemos que vamos a hacer una planeación, que vamos a generar, pues, más que todo una organización y también ese control en lo que es la educación. Pero nosotros necesitamos vincular todo este proceso educacional para una transformación en nuestros estudiantes. Entonces, con ello estaríamos hablando que también tiene que existir una gestión pedagógica que permita, más que todo, empezar a trabajar el currículum y el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el aula, tomando también este eje que lo que es el desarrollo para nuestros estudiantes, para la transformación, para la mejora. Entonces, con ello nosotros estaríamos tomando con, una mejora en lo que es la educación, pero al mismo tiempo la formación y la convivencia es necesaria, ¿no? Desde la participación y una vida, pues, democrática. Hace un momento comentábamos, tendríamos que formar a nuestro alumno de manera integral, pero no únicamente desde el proceso cognitivo, afectivo, económico, moral, ético. Entonces, tenemos que articularlos todos para llegar a que nuestro alumno lo podamos formar de esa manera. Entonces, la gestión de los recursos también se ve vinculado con ello, ¿no? Desde un apartado personal, recursos financieros y los recursos educativos que van vinculados a la transformación de la educación. Ahora bien, ¿por qué en la imagen que en este momento estamos presentando nos lleva a saber que nosotros, como agentes sociales, facilitadores de un proceso, de un conocimiento, necesitamos hacer una transformación de un nuevo sistema de enseñanza? ¿Sí? Entonces, en esta imagen, pues nos dice mucho el mensaje, ya que nosotros tenemos que considerar pues toda esta diversidad heterogénea que existe dentro de las aulas para poderlas identificar y al mismo tiempo trabajar con los alumnos, ¿no? Sabiendo de antemano pues los ritmos, los estilos y a partir de ahí nosotros poder realizar estrategias metodológicas que permitan a que nuestros alumnos puedan aprender. Entonces, la investigación educativa, maestros y maestras, nos ayudan a nosotros para identificar esto y poderlo transformar y hacerlo en el aula. Entonces, revisando ello, pues nos vamos a llevar a los indicadores de la educación, ¿no? Entonces, con ello estamos también revisando pues este proceso de autoestima académica que se debe de generar con nuestros estudiantes, darles incentivos que le ayuden a ellos a mejorar en su proceso académico, ¿no? Entonces, poderles motivar. El clima de convivencia escolar, como decíamos, es importante y necesario realizarlo dentro de las instituciones y en el aula, ¿no? Porque esto se va a ver proyectado también en los contextos donde se desarrollan nuestros alumnos. Entonces, la participación para la formación ciudadana lo vamos a empezar a trabajar desde un apartado donde nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, pero también los transformamos. Entonces, y no dejar a un lado los hábitos de esta problemática que existe actualmente en nuestro país. Recordemos que somos el primer lugar a nivel pues, mundial sobre lo que es la obesidad infantil. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a transformar esto, ¿no? Entonces, desde estos indicadores de la educación, tomando como algunos factores necesarios, los indicadores de calidad educativa, ¿no? Que son relevantes y que también estas categorías van a ir vinculadas al desempeño de las instituciones, ¿no? Que comentábamos sobre la equidad de género, la asistencia escolar, la retención escolar y el proceso profesional cuando el alumno egrese. No importa en el nivel educativo en el cual se transite, nosotros tenemos que formar de manera integral a nuestros estudiantes independientemente de ello. Entonces, con este apartado nos lleva a nosotros ver la importancia de estos indicadores, por reconocerlos más que todo, ¿no? La labor que tienen las instituciones, pero al mismo tiempo, no podemos estar formando a estudiantes con solo una característica.
que es que lea y que calcule, ¿no? Desde un apartado de lo que es pues las competencias básicas, ¿no? Tenemos que transformar a los alumnos, ¿no? Entonces, la investigación educativa nos da una mirada amplia de lo que es la calidad de la educación para poder avanzar y al mismo tiempo formar a los estudiantes con esta característica que comentábamos, ¿no? Una educación integral que ayude pues también a realizar esa evaluación de la calidad de la educación y que también al mismo tiempo generar pues todos los objetivos que están establecidos pues en los diferentes planes y programas dependiendo del nivel en el cual nosotros nos dediquemos. Entonces, la mejora educativa va a estar vinculada con algunas características, ¿no? En ello, pues no es posible mejorar aquello que nosotros desconocemos. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos la importancia de saber cómo está estructurado, qué contenidos, qué diseño curricular tienen los planes y programas. A partir de ahí, nosotros podemos mejorar nuestra práctica educativa, ¿no? Entonces, también que la evaluación sabemos que no es un fin, sino que es un medio para contribuir a la mejora escolar, ¿sí? Y que la evaluación como un eslabón, como del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la mejora educativa está vinculada con estas tres características, pero que nosotros, como partícipes del proceso, tenemos que conocerlas, ¿sí? Y también tenemos que trabajarlas. Entonces, si remarcamos la número uno, dice, no es posible mejorar aquello que se desconoce. Entonces, nosotros tenemos que hacernos especialistas de la educación. Entonces, es importante que los desafíos al trabajar con datos nos lleven más que todo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la información, como en la diapositiva que les estamos presentando, es la bisagra que ayuda a conectar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ustedes logran detectar en estas imágenes que se les están proyectando, nos van a llevar a dimensionar la necesidad que se tiene, pues, de hacer una transformación en lo que es la educación y la participación específicamente de los agentes educativos, que en este caso estamos hablando de los docentes, de los alumnos, de los padres de familia, de la sociedad. Tenemos que integrarlos todos y tenemos que realizar un trabajo que permita hacer una transformación de la sociedad. Entonces, los desafíos para poder profundizar en ellos, en lo que es la educación, siempre van a estar vinculados a un apartado, la evaluación, que es útil para ver el resultado, pero también para incorporar nuevas estrategias y poder transformar, porque es uno de los ejes primordiales para poder hacer un rediseño de nuestro trabajo que estamos llevando a cabo en las aulas y con nuestros estudiantes. También tenemos que verlo de esta manera como un desafío por parte del colegiado directivo, pero también de los docentes, ¿no? Y que esto, como decíamos, el proceso de retroalimentar y también desde los procesos pedagógicos y directivos nos van a llevar a la mejora de la educación. Entonces, con ello, nosotros estaríamos viendo la importancia de un futuro para nuestros niños, para nuestros estudiantes. Para poderlos transformar, es necesario que nosotros, desde la mirada de la investigación educativa, nosotros transformemos la educación. En ese sentido, nosotros estaríamos generando pues un trabajo distinto donde en particular la educación le estaríamos viendo como algo necesario que nos vincule y que nos permita que la tenemos que transformar. En esta asignatura de investigación educativa y en esta ocasión, en esta sesión número 3 que estamos trabajando, la investigación educativa y el proceso educacional, pues más que todo nos lleva a revisar la importancia y la necesidad que se tiene para realizar una transformación. La educación como tal nos lleva a nosotros a saber que estamos transmitiendo conocimientos. Esa es una realidad.
a chicos que adquieren y van a determinar su formación. Sabemos también que es un conjunto de habilidades o conocimientos intelectuales o culturales o morales, como comentábamos, ¿no? Para una persona. Entonces, la importancia que tiene desde una perspectiva general es destacar que la necesidad de la educación la vamos a tomar como una herramienta para el desarrollo intelectual, ¿no? Para cada una de las personas y también como una transformación de la sociedad. Y con ello nosotros estaríamos tomando en cuenta que la educación pues tiene diferentes factores que estos influyen, ¿sí? Para un avance y un progreso de las personas y de las sociedades como tal, ¿no? Entonces, por este medio, también nosotros tenemos que reconocer y saber que es necesario e importante la participación del proceso de lo que es la cultura. Y es necesario, pues, trabajarlo, los valores, ¿sí? Que van a caracterizar, pues, a los individuos. Y es importante que nosotros empecemos a transformar esto, porque si ustedes se dan cuenta, pues nuestra sociedad, pues lógica, tiene esa pues brecha, ¿no? Que desafortunadamente está siendo pues cada día con más dificultad. Entonces, nosotros, desde el proceso de la investigación educativa y viéndolo como un proceso de la educación para la sociedad, tendríamos que ver esta relación que existe entre la parte social y la parte académica, ¿no? Entonces, y que esta se ve vinculada con las actividades pues colectivas, ¿no? De las personas y que también tenemos que ver su importancia, ¿no? Y que ha llevado a las sociedades pues a hacer esa transformación. Pero desafortunadamente, pues hay ciertos sectores que no han tomado el papel que les corresponde en referencia específicamente a lo que es la educación y la importancia que tiene, ¿no? En este proceso contemporáneo de un trabajo de transformación, de mejora desde las organizaciones para las sociedades. Entonces, con ello nosotros estaríamos revisando que la educación como base fundamental del desarrollo del ser humano nos lleva a poderlo integrar a la sociedad, pero al mismo tiempo poderlo este, transformar desde un proceso productivo, otorgándole, pues más que todo, pues todas estas herramientas para desarrollarse, estas habilidades que le van a permitir que su desempeño sea exitoso y que al mismo tiempo sea capaz de satisfacer sus propias necesidades. Esa es una realidad. Entonces, comentábamos en sesiones anteriores sobre los pilares de la educación. Sabemos, ¿no? Dors en 1994 lo menciona, aprender a conocer, sí. El 2, aprender a hacer. El 3, aprender a convivir juntos. Y el 4, aprender a hacer. Sí. Entonces, esos pilares nosotros los debemos de reconocer y saber y poderlos emplear, más que todo para que la educación en la cual estamos impartiendo ayude a garantizar a que nuestros estudiantes les estemos formando con ciertas características para poder transformar su sociedad, ¿sí? Para que se mejore y que al mismo tiempo esté orientada a ese mejoramiento, pero también al incremento de transformación de un sistema, de una sociedad que tiene esa necesidad. Comentábamos sobre el apartado de la convivencia, sobre el proceso ético, sobre los valores. Entonces, a partir de ahí, vemos que la educación debe ser igual para todos, ¿sí? Tomando en consideración que esta sociedad exige actualmente estar preparados y tener un nivel de competencia.
Entonces, y saber que la educación es una herramienta para el desarrollo de la sociedad, pero también reconocerlo desde un apartado de un sistema educativo que tiene una estructura socioeconómica y política y que éstas interactúan para la mejora, ¿no? Entonces, es una realidad. Ahora bien, cuando decimos que la educación y este proceso de la investigación educativa nos dice que estamos transformando una sociedad y que está orientada y expresada a, a la mejora del trabajo, ¿no? Entonces, en las diapositivas que les presentamos, ahí traíamos un apartado sobre lo que es específicamente la carrera de los maestros. Y es ahí donde nosotros tenemos que prepararnos también. Entonces, en este caso, cuando estamos considerando en este nuevo paradigma de la educación, se pone mucho énfasis en privilegiar el aprendizaje como aprender permanentemente, pero que éste dé lugar a, a una modificación, a una transformación. La escuela debe estar preparada para, para todos nuestros estudiantes para este siglo XXI, ¿no? Entonces, esta necesidad que se tiene hoy en día en transformar a la educación se ve vinculada con lo que es la ciencia, con la tecnología, ¿sí? Con este mundo de transformación que tienen que transitar nuestros estudiantes. Lo he estado mencionando en esta sesión número 3. No importa el nivel educativo en el cual estemos transitando, pero sí es necesario que nosotros veamos a la educación de este siglo XXI desde un proceso pues integral que sea capaz de promover a los estudiantes a desarrollar pues las habilidades, los conocimientos, las competencias y que éstas sean de éxito para su proceso personal y laboral. Esa es una realidad, no podemos quitarla de ahí. Entonces, con ello estaríamos viendo la participación de nosotros como docentes, ¿no? Y que debemos de poseer competencias, conocimientos necesarios para poder trabajar con los alumnos, ¿no? Desde el área pedagógica, desde nuestra práctica educativa, para construir y transformar, pues más que todo, una sociedad. Decíamos que, por ejemplo, ahorita las tecnologías son necesarias que los docentes, más que todos, tengan pues todas estas competencias que les ayuden a que la tecnología, a profundizar los conocimientos y a crear pues una transformación de un conocimiento de una área disciplinar, dependiendo de dónde nos desarrollemos. Entonces, con ello nosotros estaríamos viendo los componentes de un sistema, ¿sí? Educativo que nos ayuda a que nosotros pues tengamos un panorama diferente, ¿no? Que en este caso pues es la política, el plan de estudios, este proceso de pedagogía, de organización, de formación de los maestros y lo que ahorita estamos transitando, ¿no? Las tecnologías, ¿no? El proceso de tecnología de la información y la comunicación, donde nos lleva, pues más que todo, a transformar. Entonces, la investigación educativa, estimados maestros, nos dice más que todo que nosotros tengamos esa necesidad de transformar a los estudiantes desde el sistema educativo para darles organización y poder así capacitar desde de este proceso de seleccionar e interpretar pues los textos y con ello pues nosotros estaríamos viendo que esta sociedad de la información y el conocimiento está vinculada con la escuela, pero que debe de proporcionar información relevante para los alumnos, ¿no? Entonces, así que los alumnos como tal tienen que poder acceder y dar sentido a la información que ellos tienen, ¿no? Para empezar a transformar sus capacidades y generar o propiciar estrategias de aprendizaje que le permitan la asimilación crítica de la información que ellos están procesando. Entonces, acá el trabajo que nosotros realizamos desde la mirada de la educación, nos damos cuenta que es necesario que nosotros, como partícipes de un proceso,
mejoremos en nuestra práctica educativa, que nos transformemos, que digamos, nos demos la oportunidad de que nosotros tenemos pues este apartado, ¿no? De seguir evolucionando, pero que también nos va a llevar a la mejora de una sociedad. Comentábamos que si nosotros empezamos a tener una mirada diferente en este ambiente del siglo XXI, entonces estaríamos viendo que nuestra participación educativa y nuestro proceso es diferente, ¿no? Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando la visión que tenemos actual de nuestros alumnos, ¿no? Que es una sociedad totalmente distinta y que nos lleva, más que todo, a tomar en cuenta a la tecnología, a la educación, al desarrollo, a esta sociedad actual y a la investigación educativa como una vía para que nos ayude a nosotros a mejorar nuestra práctica educativa tomando en consideración pues este acelerado avance que existen en las tecnologías y la ciencia y que nosotros tenemos que estar preparados con ello, ¿no? Entonces, ahora bien, nosotros decimos que todas estas oportunidades para potencializar el conocimiento de nuestros alumnos, necesitamos estar en esta línea de carrera de los maestros, pero también para, lógicamente, para la mejora, ¿sí? De nuestros estudiantes. Pero tomando en cuenta que la educación, pues, es un derecho de nuestros alumnos, ¿sí? Como tal, que también que esa calidad que nosotros le vamos a proporcionar sea acorde a los requerimientos de la sociedad actual donde se está transitando, ¿no? Y que nosotros como partícipes de ese proceso, como docentes, como maestros que estamos frente al grupo, tenemos que facilitar ese proceso y también tenemos que capacitarnos para poder mejorar nuestra práctica docente. Entonces, los retos son para nosotros también. Entonces, el cambio son para nosotros. La modificación es para nosotros, la responsabilidad es para nosotros. Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando que esta transformación de la investigación educativa lo podemos hacer, ¿sí? Siempre con el objetivo de llegar a ver la importancia que tenemos como partícipes del proceso para la mejora y permitir llegar, pues más que todo, a este proceso de innovación, de cambio, de poder reajustar a una sociedad que nos asume que nosotros, como parte que estamos trabajando con los seres humanos, tenemos que estar capacitados, tenemos que estar con la disposición de poder adquirir un conocimiento y que éste le ayude a nuestro alumno. Ahora bien, decimos que la educación como tal, desde un apartado de lo que es la investigación educativa y el proceso educacional, nos lleva a saber que la educación transmite conocimientos, valores y destrezas. Y todo para formar a un ciudadano integral, desde un apartado ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Entonces, si nosotros tenemos en mente eso, entonces estaríamos considerando que en este caso, ¿para qué sirve la educación? ¿Para qué? Lógicamente, para crear una sociedad con una perspectiva de futuro para transformarla desde un estado de una mirada de sociedad del siglo XXI. Entonces, ¿para qué sirve una educación? Lógicamente para contribuir, para formar esa sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante, y que también forjadora de una cultura donde sea capaz de afirmar esa identidad, ¿no? Nacional, más que todo para ver esa diversidad cultural que existe en los diferentes espacios en los cuales nos desarrollamos. Entonces, la educación es necesaria, es importante y también
nos lleva a que nosotros, como partícipes del proceso, como estudiantes, también, ¿por qué estudiar? Pues lógicamente para realizar una función, ¿sí? Para alcanzar ciertos niveles de competitividad y también y estos que sean cada vez más altos para poder ascender a la mejora del nivel de vida, también de calidad del esfuerzo, de modificación, también desde un proceso una mirada de transformación. ¿Sí? Entonces, la educación nos prepara para un futuro, ¿sí? Para poder saber y hacer este, pues, en ciertas áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, la educación tendríamos que verla como algo ideal, como una transformación, pero también que nos va a permitir que nosotros este, podamos participar en un trabajo. Entonces, vale decir también que las ventajas de lo que es la educación desde un posicionamiento social, desde una función de logro, desde una función de planificación, de habilidades académicas, nos va a llevar o nos va a transitar pues a la mejora. Sí, eso es una realidad. Pero todos tenemos que estar convencidos, ¿no? Eso también es importante que nosotros lo veamos. Entonces, el trabajo en esta sesión número 3 de la investigación educativa y el proceso educacional nos permite más que todo poder identificar las características de los valores, los conocimientos, las destrezas y el desarrollo tanto intelectual, artístico, físico, afectivo, ético y moral. Entonces, partiendo de ello, nosotros estaríamos en condiciones de tomar en cuenta un modelo de aprendizaje, ¿sí? Puede ser virtual por la necesidad en la cual estamos transitando. Entonces, es importante ver que el trabajo de enseñar por los medios tradicionales tenemos que dejarlos atrás, ¿sí? Tenemos que atender ahorita y satisfacer a esa diversidad que existe y a las demandas educativas que esta sociedad del siglo XXI nos está pidiendo, ¿no? Entonces, y que día con día, pues nos lleva a que nosotros, como docentes, tengamos que prepararnos, tengamos que hacer esa transformación. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de una educación con fines de un diseño, de una transformación, de una modificación, entonces decimos que es un proceso sistemático, planificado, estructurado, ¿sí? Y que tenemos que ver ese proceso de variedad de los materiales educativos que nosotros vamos a proporcionar, ¿sí? Para nuestros alumnos. Entonces, que esta calidad de aprendizaje se vea vinculado con los modelos, las técnicas, las estrategias, la metodología que vamos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Y que las categorías que vayamos a utilizar, estas nos ayuden a articular cada uno de estos rangos para que nuestro trabajo sea mejor. El proceso del diseño instruccional que hablamos desde una mirada de la investigación educativa, nos permite revisar, pues más que todo, y realizar una implementación de estrategias y, como comentábamos, la evaluación, algo necesario y que se tiene que dar. Entonces, los procesos que podemos realizar en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje está vinculado con el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación de nuestro trabajo, tomando como punto de partida el análisis que es la base, ¿sí? Donde nos lleva más que todo a identificar los diferentes métodos de investigación y necesidades que podamos encontrar para que nuestro trabajo sea más efectivo, ¿sí? Que sea de calidad, que sea eficiente para nuestros alumnos.
cuando realizamos nuestro diseño, tenemos que enmarcar, pues más que todo, este análisis, pero también identificar, pues todos los elementos que puedan incluir la descripción de una población, ¿no? Y esta cómo pueda impactar, tomando como punto de partida también el desarrollo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, la fase de desarrollo que se elabora en los planes y las lecciones que nosotros realizamos en la práctica educativa nos permite identificar la necesidad de implementar, ¿sí? Y nuestro trabajo sea, pues, el adecuado. Vamos a encontrar, pues, diferentes ambientes en el aula, ¿sí? Decíamos hace un instante, en la imagen que les presentaba sobre, pues, la diversidad que existe, ¿no? Que no es heterogéneo en nuestro grupo. Entonces, partiendo de ello, pues, nuestro proceso de análisis, de implementación y de evaluación que vayamos a realizar en las aulas, nos va a permitir a nosotros, más que todo, ver las brechas que pudiesen haber, pero también al mismo tiempo las ventajas que pudiésemos encontrar, porque vamos a generar un ambiente de aprendizaje instruccional que nos lleve a un ambiente de trabajo, de modificación, de transformación. Y con ello estaríamos llegando al proceso de la evaluación y que ésta, pues lógicamente, sea efectiva y eficiente y que las instrucciones que nosotros vayamos a dar, pues sean las adecuadas. Entonces, los tipos de evaluación hemos comentado, formativa y sumativa, ¿no? Que cada una de ellas pues, va a tener sus propias características, ¿no? Y que el objetivo principal, pues, es mejorar, sí, eso es una realidad. Entonces, y con ello, nosotros estaríamos identificando, pues, lógicamente, la efectividad de la instrucción y los hallazgos que vayamos a tomar en cuenta para la mejora, ¿no? Entonces, podemos nosotros ir como que enumerando pues varios apartados sobre el trabajo de lo que es la educación, pero también es necesario conocer las nuevas herramientas, ¿no? En este caso, en el apartado de la ciencia, de la tecnología, ¿sí? Los MOOC, el MOODLE, todos estos trabajos de lo que es la tecnología, pues más que todo nos ayudan a pues hacer una adaptación de ritmos y estilos de aprendizaje, porque realmente a eso nos lleva, ¿no? Entonces, a organizar nuestros contenidos, nuestras actividades, nuestras tareas, a realizar creaciones con los recursos propios, ¿no? De las páginas web, cuestionarios, encuestas, pues los enlaces, los recursos externos que podamos vincularlos para que nuestras actividades pues sean más efectivas. Entonces, y con ello, pues estamos generando pues un proceso de interacción a través de foros, de mensajes, de los chats que nosotros realizamos con nuestros estudiantes y esta utilización remota que existe, ¿no? De los recursos, esta conectividad que actualmente existe y que hay, ¿no? Entonces, la creación de estos trabajos que nosotros estemos vinculando desde un apartado de la transformación, de la educación, de que todos somos docentes y que todos somos alumnos y que podemos potencializar esto, porque realmente nosotros aprendemos de nuestros estudiantes, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy en claro y que ellos pues, también nos van a llevar a un conocimiento que estamos aprendiendo, pero que al mismo tiempo lo podemos implementar y que con ello también estaríamos tomando en cuenta pues todas estas herramientas para hacer esa transformación de la educación y del proceso de enseñanza que estamos realizando. Entonces, en esta asignatura de investigación educativa, es necesario que nosotros podamos identificar y saber el trabajo y la importancia que tiene, más que todo, en generar un aprendizaje social, de incorporar pues diversas plataformas, generando pues sinergia entre todas ellas, entre los participantes que vayan a estar ahí, fomentar y promover pues esta interacción entre cada uno de los participantes, ¿no? Esa creación
colaborativa y armónica que debe de existir, esa creación de comunicación, de las redes de aprendizaje, de las transiciones que se van dando para la mejora de la competencia. En este apartado digital también. Entonces, que nosotros estamos transitando, que estamos reconociendo su importancia, pero al mismo tiempo la necesidad de que debemos de tener esos conocimientos para poder transformar a la educación. Entonces, el trabajo de un sistema de que nosotros estamos inmersos en ello nos lleva a realizar, pues lógicamente, esa modificación, esa modalidad de formación, de reorientación de nuestros contenidos, de este enfoque conectivista que existe actualmente y que está relacionado con este mercado de carácter social, si esa es una realidad, y que estos espacios nos tienen que llevar a nosotros pues a una mejora, ¿no? Y que este acompañamiento sea fácil y que conlleve más que todo a la adquisición del saber, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Hablamos de este desarrollo de transformación, de distribución de contenidos, también de verificar, pues más que todo, la importancia de la tecnología, de la evolución que ha tenido en la formación de los docentes y de nuestros estudiantes. Y con ello, pues nosotros estaríamos considerando que el trabajo como tal de lo que es la educación, pues nos lleva más que todo a identificar el proceso que se tiene sobre la educación y vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, la metodología que nosotros podamos utilizar en un trabajo vinculado a, a la necesidad de transformación, nos va a llevar a este proceso de investigación educativa, pero también al proceso educacional para la mejora, ¿sí? Y la transformación de nuestros estudiantes, con un mundo de posibilidades, ¿no? Donde comentábamos que las tecnologías pues, son infinitas y que esas posibilidades para tener esa aplicación en la educación está en todos los niveles, desde el nivel básico, medio y superior, ¿sí? Y que la formación debe ser permanente y que el aprendizaje también se tiene que dar de manera informal y también formal. Ahora bien, decimos que estamos en una sociedad líquida de la información, del conocimiento, que se mueve a un ritmo totalmente diferente, ¿sí? Y que nosotros tenemos que identificar esta revolución tecnológica, ¿sí? Desde el proceso de conectividad, pero también de todas estas herramientas que el estudiante utiliza. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que irnos a esta revolución tanto conceptual, pero también metodológica, ¿no? Que es la propia de la era digital, ¿no? Entonces, y esta transformación tenemos que identificarlo, ¿no? El factor humano, desde un proceso que realizamos nosotros como docentes de enseñanza-aprendizaje, es que enmarca esa diferencia, ¿no? Y que las dinámicas, tanto de interacción y de comunicación, se han modificado, ¿no? Entonces, ¿qué aprendes y qué enseño? Esa es una realidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros estaríamos teniendo, pues, lógicamente, una mirada diferente al trabajo, ¿no? Entonces, de transformación, viendo su importancia social, más que todo en el proceso de aprendizaje y de su evolución que va teniendo el alumno. La tendencia del aprendizaje social está vinculado en un momento y yo en un lugar específico, ¿no? Entonces, y esta evolución de los medios durante un proceso del conocimiento se relaciona con las
actividades que se pueden hacer, ¿no? Entonces, desde esta comunidad virtual que se da desde el aprendizaje, pero también para alcanzar el éxito cuando tenemos que identificar, pues más que todo los beneficios, ¿no? Y que a través de este contenido, pues nosotros estaremos pues considerando la importancia y la relevancia que se tiene, ¿no? Entonces, el trabajo de lo que es la investigación educativa nos lleva a nosotros a realizar una aplicación, ¿sí? De mejora en nuestra práctica docente. Y ahorita con esta necesidad que existe de la tecnología, ¿no? Y saber de que nosotros, pues, podemos empezar a tener una mirada diferente sobre las wikis, sobre los foros, sobre los chats, sobre las diferentes páginas que existen para hacer esa construcción y combinación de los servicios y los contenidos de nuestra práctica educativa, ¿no? Entonces, es un nuevo modelo de conceptualización, de transformación de lo que es la educación. Entonces, tomando como idea, pues más que todo, abrir el aprendizaje, ir más allá de las plataformas y los objetos o los contenidos que estemos considerando para aprovechar pues todo este flujo de oportunidad que existe en el aprendizaje con el proceso de la tecnología, ¿no? Entonces, cuando estamos buscando un aprendizaje diferente, transformador, estamos hablando también de tecnología, de ciencia. Entonces, a partir de ahí, desde un aprendizaje colaborativo, ocurre cuando nosotros va a haber esa conectividad de los estudiantes entre sí, ¿no? Desde un aprendizaje con una necesidad de conversación, pero también de transformación, de ver la importancia del aprendizaje, ¿no? Que tenemos. Y considerar también los entornos de aprendizaje vinculados a la mejora. Podríamos decir como una metáfora, aprender haciendo. ¿Sí? Entonces, existen diferentes simuladores virtuales que ayudan a que nuestros estudiantes puedan aprender. También en el caso de nosotros comentábamos de que tenemos que tener esa disponibilidad también para aprender. Entonces, y que estos contenidos que nosotros estamos abordando nos lleven más que todo a tomar en cuenta la necesidad de expresión que existe, ¿no? Y que también mm, conocer el contexto virtual, pero dar esa conectividad en las aplicaciones de todos los recursos que existen y también el apartado de esa interacción, ¿no? De ese intercambio dinámico que existe y que es necesario, pues más que todo, trabajarlo. Las redes sociales que nosotros estamos acostumbrados a estar conectados, sabemos que son grupos de personas las cuales pues están vinculados, sí, con varios tipos de relaciones, como la amistad, el parentesco o el interés que pueda existir entre ellos, y eso lo tenemos que aprovechar nosotros, ¿sí? Para hacer nuestro diseño de actividades, ¿no? Entonces, en este caso, la estructura que nosotros podemos pues, repensar para un trabajo de modificación en lo que es nuestra práctica docente, nos va a llevar a tomar en cuenta esa conectividad, pero también considerar todo este proceso de pasos, de series o reglas relativas a la conectividad y a la transformación de nuestra práctica. Entonces, sabemos de antemano que el trabajo en sí es complejo, la transformación también, pero necesitamos tener esta visión de modificación, de transformación. Hablábamos hace un instante sobre la importancia que tenemos en el trabajo de lo que es la educación. Nuestra universidad está con esa necesidad de potencializar pues a todos sus estudiantes, de transformarles, ¿sí? De ver a la educación y formarles desde un apartado de valores, conocimientos, destrezas y desarrollar específicamente pues el proceso intelectual, pero también el artístico,
físico, el afectivo, el ético, el moral. Entonces, a partir de ahí, de este paradigma que tiene nuestra universidad, de transformar para la mejora y que ustedes, estimados maestros y maestras, también modifiquen su trabajo en lo que es su práctica educativa, ¿no? Desde el proceso educacional, también desde la mirada de la inclusión, un proceso de carrera para ustedes como docentes, desde el apartado del poder orientar y ver las funciones que se tienen de lo que es la evaluación, de ver los resultados, los estándares que existen, desde un proceso pedagógico, de liderazgo también, de transformación. Entonces, nosotros estaríamos tomando en cuenta que en esta sesión número 3 de la investigación educativa y el proceso educacional nos permite reflexionar y analizar la importancia que tiene la educación y la necesidad que también nosotros tenemos para poderla transformar, ¿sí? Y poder modificar más que todo nuestro trabajo, ver la importancia social que tiene el proceso de aprendizaje y su evolución que se tiene que dar. Entonces, y que esta tendencia de aprendizaje social que nosotros tenemos que propiciar a nuestros alumnos es momento de evolucionar mediante pues todos esos procesos de herramientas que pues nosotros utilizamos. Entonces, a partir de ahí, estaríamos considerando que en esta sesión número 3 nos llevó más que todo a entender y a poder tener una visión sobre el trabajo de lo que es la investigación educativa y el proceso educacional. Como siempre, maestros, es un gusto saludarles por este medio. Esperamos verles en la siguiente sesión. Les deseamos éxito en todas las actividades y que ustedes, más que todo, estemos convencidos de la necesidad de transformar la educación, de modificarla. Éxitos, que estén muy bien.